Hola, yo soy Carlos, el profesor de Statistics para el curso de la asignatura de Estadística 2 para A de Economía, Contabilidad y Finanzas, Empresa y Tecnología y A de Derecho de la UAB. Y antes de empezar con la primera clase os voy a explicar un poco cómo va a funcionar todo el curso. El curso está orientado a preparar toda la asignatura desde el principio, así que si os apuntáis con tiempo servirá para toda la evaluación continua y los parciales. Y si os apuntáis más a última hora os servirá básicamente para preparar el examen final. El curso está formado por dos tipos de clases. Las clases grabadas en vídeo, donde os explicaré todos los temas, el programa informático y resolveremos un modelo de examen, y una clase en directo final con Google Meet, poco antes del examen, donde se resolverán las últimas dudas y el examen del último año. En las clases grabadas hay teoría y ejercicios, explicados en pizarra, todo súper adaptado a cómo lo hacéis en clase y a cómo os lo van a preguntar. Tened en cuenta que los vídeos los podéis ver en el momento que queráis, pero hay un límite de 3 visualizaciones por vídeo, ya que el curso es de uso individual. Las primeras clases del curso son gratis y están en YouTube. Después, para acceder al resto del curso, sí que tendréis que hacer la inscripción por la web. Además, cuando os apuntéis al curso, os enviamos un dossier en PDF, con todos los apuntes pasados a ordenador, con ejercicios, con pruebas de evaluación continua, con pantallazos y con los exámenes de los últimos años. Para seguir el curso es imprescindible tener el dossier al lado, ya que los vídeos iré haciendo mención a la página y al ejercicio en el que estamos, que tendréis que ir rellenando. En el dossier lo tenéis absolutamente todo, no necesitáis nada adicional para poder sacaros la asignatura con nota. Por último, en la fecha de inicio abriremos un grupo de WhatsApp para poder seguir el curso hasta el examen, para resolver todas las dudas que tengáis, para elegir los horarios del directo o para cualquier cosa que me queráis preguntar. Y ahora sí, os dejo con la primera clase gratis del curso. Bien, pues empezamos ya con este primer tema, vamos a la página 2 y empezamos con la introducción a la estadística inferencial y la estimación, el primer apartado que es inferencia estadística, definición y métodos de inferencia. Bien, entonces, aquí os lo he dejado vacío porque, como os había dicho en la presentación, el examen va a ser muy práctico, así que no vais a necesitar memorizar demasiadas definiciones, lo que me interesa sobre todo es que entendáis los conceptos y que os los apuntéis un poco con vuestras palabras, que entendáis qué son los conceptos más importantes. Así que vamos a definir qué es la inferencia estadística a partir de recordar un poco lo que habíamos hecho en Estadística 1. En Estadística 1, ¿qué hicimos? Teníamos dos partes principales de la asignatura, ¿no? Dijimos que había la parte inicial, que era la parte de estadística descriptiva, ¿no? Donde yo cogía un grupo de observaciones, ¿no? Una muestra, y vimos las diferentes técnicas para describir esa muestra, ¿no? Para resumir la muestra con las tablas, los gráficos, los indicadores numéricos, ¿no? Eso era estadística descriptiva. Y luego la segunda mitad de la asignatura fue hacer probabilidad. Bien, entonces, lo que vamos a hacer en esta asignatura va a ser trabajar con estadística inferencial. Es decir, lo que me interesa no es describir la muestra que yo he cogido, sino que me interesa generalizar los resultados de nuestra muestra a toda la población general. Por ejemplo, yo quiero saber qué tal ha ido el examen de Estadística 2, ¿no? Pues cojo una muestra de 30 alumnos y recojo una serie de variables, ¿no? Digo, pues la nota que ha sacado cada alumno, la asistencia que tuvo cada alumno, si fue a academia o no fue a academia para preparar la asignatura, si eligió evaluación única o evaluación continua, si, no sé, si es chico o chica, la edad que tiene, ¿no? Yo puedo recoger una serie de medidas, ¿no? Para poder estudiar ese grupo. La estadística descriptiva me ayudaba a resumir toda esa información. Entonces, una vez yo he resumido toda esa información, a mí no me interesa las 30 personas que he cogido. A mí me interesa todos los alumnos que han hecho el examen de Estadística 2. Me interesa la población. Entonces, yo necesito técnicas estadísticas que me permitan, a partir de los resultados obtenidos en mi muestra, extrapolar los resultados a toda la población general. Y de eso es de lo que se va a encargar la estadística inferencial. Vamos a hacerlo con un esquema en la pizarra, ¿sí? Para que quede claro. Decíamos, está la población, ¿no? La población es lo que a mí me interesa conocer, ¿sí? Por ejemplo, pues mi población sería pues, todos los alumnos que han hecho el examen de Estadística 2, ¿no? Mi población. ¿Qué ocurre con la población? Que yo no tengo recursos para llegar a todos los alumnos de todos los grados que han hecho el examen de Estadística 2, ¿no? Yo no tengo acceso a toda esa población. ¿Qué hago? Pues me voy a la salida de la URI y voy cogiendo a un grupo de personas para hacer una pequeña muestra. ¿Sí? Pues cojo una muestra. Por ejemplo, decíamos que cogemos un grupito de 30 alumnos de los 500 no sé cuántos que sois
entre todos los grados, pues cogemos una pequeña muestra de 30, ¿no? ¿Sí? Así que lo que vamos a hacer va a ser, a partir de los datos de la muestra, lo que me va a interesar va a ser intentar entender lo que ocurre en la población. Ese proceso por el cual yo, a partir de los valores de la muestra, intentaré entender la población, es la inferencia estadística. Inferencia estadística. La inferencia estadística, por tanto, la podemos definir como las técnicas estadísticas que nos ayudan a generalizar los resultados de una muestra a toda la población general, ¿sí? Son los métodos estadísticos que nos permiten inferir, generalizar los resultados que sacamos mediante la estadística descriptiva sobre toda la población entera. Inferencia estadística. Y hay diferentes tipos de inferencia, que es lo que vamos a hacer durante toda la asignatura, como son los intervalos de confianza o las pruebas de hipótesis, ¿sí? Ya lo iremos viendo en los siguientes temas. Pero sobre todo vamos a trabajar con estos métodos de inferencia, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, que es la mayoría de la asignatura va a ser pruebas de hipótesis. Bien, por tanto tenemos el concepto de población, que es nuestro objeto de estudio, lo que nos interesa conocer, y la muestra, que es el grupito representativo de esa población, por ejemplo lo he cogido al azar y se supone que es equivalente a la población, que me interesa conocer para poder luego entender la población entera, ¿no? Inferencia estadística. Entonces, conceptos importantes. Durante toda la asignatura vamos a estar hablando de poblaciones y de muestras. La población nunca la tendremos y nos interesa la muestra. O bueno, en algún caso excepcional sí lo tendremos, pero en general tendremos la muestra y la población no la tendremos, ¿no? O en algún caso será al revés. Por tanto, yo voy a necesitar una nomenclatura diferente para cuando me esté refiriendo a la población y cuando me esté refiriendo a la muestra. Por ejemplo, si hablo de la nota del examen, la media de la nota del examen, yo puedo referirme a la nota media de todos los alumnos que han hecho el examen de Estadística 2, la media poblacional, o me podría referir a la media de la nota como la media de la nota en mi muestra de 30 alumnos, que es la muestra que yo voy a tener. Así que necesitamos utilizar una nomenclatura diferente. Cuando hablemos de la población, hablaremos de una media poblacional. Cuando hablamos de la muestra, hablamos de media muestral. Sí, por ejemplo, la población a lo mejor tiene media 6, pero cuando yo coja la muestra, a lo mejor me sale 5,8, por ejemplo, ¿no? Fijaros que no tiene por qué ser igual. Va a tender a parecerse, porque se supone que la muestra es representativa de la población. Va a tender a parecerse, pero no tiene por qué ser igual, ¿sí? Así que necesitamos una nomenclatura diferente para referirnos a población y a muestra, porque muchos de los ejercicios que haremos referencia a veces a población, a veces a muestra, y tenemos que tener claro a qué nos estamos refiriendo. Cuando nos referimos a población, hablamos de parámetros. Mientras que cuando nos referimos a la muestra, hablamos de estadísticos. ¿Sí? Parámetros son los indicadores calculados para la población o referidos a la población, los estadísticos son los valores calculados en la muestra. Entonces, podemos hablar de la media poblacional, podríamos hablar también de la varianza poblacional, sigma cuadrado o s cuadrado, de la desviación típica, sigma o s, ¿sí? O de una proporción. La proporción poblacional la representaremos con pi y la proporción muestral la representaremos como pi estimada, ¿sí? Así que estos son los principales parámetros con los que vamos a trabajar y estos son los principales estadísticos con los que vamos a trabajar. Media, varianza, desviación típica y proporción. Media, varianza, desviación típica y proporción, pero poblacionales, ¿sí? Fijaros que para referirnos a la población normalmente se utilizan letras griegas y para la muestra letras latinas, ¿vale? O letras griegas con el símbolo de estimación, eso quiere decir que es una estimación de el valor de la población, ¿no? Bien, pues estos son los principales parámetros y los principales estadísticos, ¿no? Entonces, aquí tenéis un poco el esquema, muestra, estadísticos, población, parámetros, ¿no? Mu, la media muestral, la S, la sigma, S cuadrado, pi. Entonces, a partir de aquí, lo que vamos a ver en este primer tema va a ser cómo se reparten los valores de los estadísticos cuando nosotros conocemos los valores de los parámetros. Es decir, hemos dicho antes que el parámetro y el estadístico no tenía por qué ser igual, ¿no? Pero que tendían a parecerse. Por tanto, si yo sé que la población tiene media 6, ¿cómo va a salir la media de mi pequeña muestra de 30 alumnos? ¿Cómo va a salir esa media? Pues de entrada no lo sé, va a ser una variable aleatoria.
porque no sé cómo va a salir la media de la nota. A lo mejor me sale 6,1 o 6,4 o 5,9 o no sé cómo va a salir, dependerá del azar, ¿no? Dependerá del azar. En mi muestra tendremos un valor a otro, ¿no? Fijaros que el valor de la población es el que es y ya está, es una constante. La media poblacional es una constante. Si yo cojo todos los alumnos, le calculo la media, es un valor y ya está. Pero en cambio, cuando hablamos de una muestra, los estadísticos son variables aleatorias, porque depende del azar, me puede haber salido un valor o otro, en función de las personas que han formado parte de mi muestra por azar, ¿sí? Así que esto sería una variable aleatoria. Yo la media que me va a salir del examen en mi muestra, aunque yo conozca la media de la población, no puedo saber cuál será. Lo que sí sabemos es que tiende a parecerse, de forma que podríamos modelizar la distribución del estadístico media a través de una distribución normal. Porque la media que me va a salir en mi muestra no sé cuál será, pero sí que sé que si la población tiene media 6, estadísticos y parámetros tienden a parecerse. Por tanto, lo único que sí podría decir es que la media que me saldrá será un valor cercano a 6. Puede ser que sea un valor por encima de 6, por debajo de 6, pero sería poco probable que fuera mucho más grande que 6 y sería muy poco probable que fuera mucho más pequeño que 6. Lo más probable es que esté cerca del 6, ¿no? Sería la distribución de la media muestral. Esto es lo que llamamos la distribución muestral, que es de lo que va a ir este primer tema. La distribución muestral, por tanto, se refiere al modelo de probabilidad que utilizamos para explicar los diferentes valores del estadístico que nos podrían salir cuando cogemos una muestra conociendo su parámetro, ¿no? Es el modelo de probabilidad, es la distribución de probabilidad que utilizamos para explicar los valores que nos podrían salir del estadístico en la muestra conociendo el parámetro, ¿sí? En el caso de las medias se van a distribuir según una distribución normal, como hicimos en estadística 1, la distribución normal, centrada en el parámetro media poblacional, ¿sí? Y como toda normal tenía una desviación típica, ¿no? Las normales tenían una media, su centro, y una desviación típica que nos indica dispersión. Esa desviación típica le vamos a llamar el error estándar, el error típico o error estándar, que en el caso de las medias va a ser sigma entre raíz de n. ¿Sí? Así que tendremos que cuando trabajamos con la distribución muestral de medias, las medias que me podrían salir seguirán una normal centrada en la media poblacional y con una desviación típica que llamamos el error estándar, la desviación típica de esta distribución muestral, que es la desviación típica de la variable, o sea, la dispersión de las notas en este caso, la desviación típica de la variable entre la raíz de n, porque depende del tamaño de la muestra. Si yo cojo una muestra muy pequeña, yo me puedo alejar mucho en la media de la media poblacional con una muestra muy pequeña. Solo cojo 3 personas. La media que me salga puede ser 8, o puede ser 4, o puede ser muy distinto de 6, ¿no? En cambio, si cojo a 30 personas, no me voy a alejar tanto de 6 de media, ¿no? Esas 30 personas de media, la nota media que tendremos será algo parecido a 6. Así que fijaros que para determinar cómo es la dispersión de la distribución muestral de medias, tengo que tener en cuenta cómo de dispersa es la variable, es decir, cómo de dispersas son las notas. Si las notas hay mucha variedad, pues es más fácil que nos alejemos de la media. Si está arriba, tiene una relación positiva con la dispersión de esta distribución muestral. Y la n también tiene influencia, porque con una muestra más grande tendemos a alejarnos menos del valor poblacional. Cuanto más grande es la muestra, más tendemos a acercarnos al valor poblacional. Fijaros que cuanta más muestra tengo menos error estándar, y tener menos error estándar quiere decir tener menos dispersión en la distribución muestral de medias. Por tanto, querría decir que ahora tendríamos una distribución más concentrada, menos dispersa. Es menos probable que nos alejemos de la media, ¿sí? Aquí os he dejado la definición más importante de esto, que es la de la distribución muestral. Una distribución muestral es el resultado de considerar todas las muestras posibles que se pueden extraer de una población. Si estas muestras son aleatorias, la distribución muestral será una normal. Por cada valor de n tendremos una normal diferente, ya que si aumentamos n, la normal estará más concentrada. Cuanto mayor sea la n, esta normal tendrá una mayor concentración, porque cuanto más grande es la muestra, más tiende a parecerse
el estadístico al parámetro. ¿Sí? Venga, pues esta sería una definición de distribución muestral. Luego, estos temas de introducción, a veces las definiciones, cada grado las hacéis un poco distintas, por eso tampoco he puesto muchas cosas de definiciones. Luego el examen es común, pero a veces lo que se explican en las diapositivas, a veces unos van más allá, otros menos. ¿Sí? Lo más importante es lo que yo os he puesto aquí, que es lo que realmente os va a salir en el examen. Veréis que no saldrá nada más de lo que yo os he puesto aquí. Entonces, decíamos, concepto de distribución muestral más o menos está claro, ¿no? Es la distribución de probabilidad que utilizamos para explicar los diferentes valores del estadístico que nos pueden salir cuando conocemos su parámetro, ¿no? Esto sería la distribución muestral de medias, ¿sí? Y es de lo que va a ir este primer tema. Luego tenemos otro concepto importante, que es el de error típico o error estándar. El error típico o error estándar es esto que estábamos comentando. ¿Cómo lo definiríamos? El error típico o error estándar es la desviación típica, la sigma, de la distribución muestral con la que estemos trabajando. Así que el error estándar es la desviación típica de la distribución muestral. Lo podemos definir así. Es la desviación típica de la distribución muestral. Nos indica cómo de dispersa es la distribución muestral. Es decir, si es fácil que nos alejemos, que nuestro estadístico se aleje del parámetro, que la media muestral que me salga esté lejos del parámetro, o no. O es poco probable que se aleje y está muy cerca, y estará muy cerca, ¿no? Por tanto, es una medida que nos habla de la incertidumbre sobre el estadístico que me saldrá. Que es muy grande, hay mucha incertidumbre. Puede variar mucho el estadístico que me saldrá al coger la muestra. Con una muestra pequeña, el error estándar es grande, porque quiere decir que hay mucha incertidumbre sobre lo que me va a salir. En cambio, con un error estándar pequeño, quiere decir que hay poca incertidumbre sobre el estadístico que me va a salir. ¿Sí? El estadístico será muy parecido al parámetro con mucha muestra, ¿no? Como hemos visto antes. Por tanto, el error estándar se refiere a la desviación típica de la distribución muestral. Lo podemos definir así, ¿no? Ojo que hay otra desviación típica, que es la desviación típica de la variable de estudio en la población. Y eso es sigma. Por eso le llamamos error estándar y no desviación típica, para que no nos confundamos con esos dos conceptos. El error estándar se refiere a la variabilidad, a la dispersión, en la distribución muestral de medias. Mientras que la desviación típica de la variable, que sería sigma, se refiere a cómo de dispersa es la variable en la población. Es decir, cómo de dispersas son las notas en la población. Si las notas están muy alejadas entre ellas o están muy juntas. ¿Sí? Por tanto, son dos medidas que nos hablan de dispersión, pero de dispersión de cosas distintas. La desviación típica nos habla de la dispersión de las notas en la población. Eso no depende de la n ni de nada, depende de la población, ¿no? La población tiene unas notas, pues cómo de dispersas son esas notas. Eso es sigma, la desviación típica de la variable. Pero cuando hablamos de la distribución muestral, vamos a hablar de el error estándar como la dispersión de la distribución muestral. Lía un poquito los dos conceptos, pero el error estándar se refiere a la variabilidad, no de la variable original, sino a la variabilidad de las posibles medias, en este ejemplo, que me podrían salir al coger una muestra. Una cosa es la variabilidad de las medias que te pueden salir al coger una muestra, error estándar, y otra cosa es la variabilidad en las puntuaciones que tienen los alumnos, en las notas del examen de los alumnos. ¿Sí? Las dos cosas son variabilidades, pero son variabilidades de cosas diferentes. Diferencia entre error estándar y desviación típica. Si yo trabajo con una muestra muy grande, ¿eso afectará a la desviación típica de las notas en la población? No, las notas en la población tienen la desviación típica que tienen. Eso no va a afectarle que yo coja la muestra más grande o más pequeña. Por tanto, la desviación típica es una propiedad de la población, es un parámetro fijo. En cambio, el error estándar depende del tamaño de la muestra, porque con mucha muestra es menos probable que la media que me salga se aleje de la población, por tanto hay menos variabilidad en la media que puedo sacar. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Diferencia entre desviación típica y error estándar. Bien, luego tenemos las condiciones de aplicación. Para poder asumir esto, de que el estadístico media sigue una distribución normal centrado en la media poblacional y demás,
Para poder asumir esa normalidad, deberíamos cumplir un teorema que es el teorema central del límite. Deberíamos cumplir unas propiedades para poder asumir que realmente sigue la normal. Entonces, para poder trabajar como si fuera una normal esta distribución muestral y poder calcular probabilidades, que es lo que vamos a hacer en este primer tema, tenemos que asegurarnos de que se cumplan unas ciertas condiciones de aplicación. Entonces, cuando hablamos de la distribución muestral, por ejemplo aquí vamos a poner de medias, entonces la condición de aplicación que vamos a tener, la condición de aplicación va a ser la siguiente. Condición de aplicación, para poder asumir esa normalidad, necesitaremos o que la variable original sea normal, es decir, si las notas del examen en la población son normales, siguen una normal, entonces las medias de las notas del examen en mi muestra también seguirán una normal, siempre. Por tanto, si la variable original es normal, no hay problema, eso siempre será una normal. Pero si no lo sabemos o si no es normal, no pasa nada porque si la muestra es grande, siempre se puede asumir la normalidad. Si yo repito algo muchas veces, al final siempre acaba siguiendo una normal, ¿sí? Por las repeticiones. Es el teorema central del límite, ahora lo veremos. Por tanto, para poder asumir que las medias muestrales siguen una normal respecto a la media poblacional, necesitamos cumplir siempre que la variable sea normal o que la n sea mayor o igual que 30, que tengamos una muestra grande. Una de las dos cosas, no hace falta las dos. Si me dicen que la variable es normal, no necesito nada más. Si me dicen que he cogido una muestra de 50 personas, no necesito nada más. Me da igual si es normal o no. Ahora, si no me dicen nada de la población, no sé si es normal o no, y cojo una muestra de 15 personas, ahí ya no puedo estar seguro de que esto va a seguir una normal y por tanto no puedo trabajar como una normal. ¿Sí? Por tanto, cuando trabajamos con medias o con varianzas, la condición de aplicación va a ser esta, ¿vale? Medias, vamos a poner aquí, más varianzas. ¿Sí? La condición de aplicación de medias o varianzas, un poquito más abajo, más bonito, eso. De medias o varianzas es que la variable sea normal o la n sea mayor o igual que 30, ¿no? Bien, y cuando trabajaremos con proporciones, tendremos también una condición de aplicación, porque con proporciones nos va a ocurrir lo mismo. Con proporciones vamos a tener que, si yo sé que en la población el 70% aprobó el examen, la proporción de aprobados que me saldrán en la muestra, ¿cómo va a ser? La proporción de aprobados de mi muestra seguirá una normal centrada en el parámetro, es decir, lo más probable es que la proporción de aprobados que me salga en la muestra sea algo cercano a 0,7, será poco probable que me aleje mucho por arriba o por debajo. En este caso el error estándar, luego lo veremos esto, sería raíz de pi por 1 menos pi entre n, porque pi por 1 menos pi es sigma al cuadrado, y por tanto ese sería el error estándar de la distribución muestral. Eso sería la distribución muestral de proporciones. Pues cuando trabajamos con una distribución muestral de proporciones, la condición de aplicación va a ser, condición de aplicación de proporciones, va a ser que cumplamos que n por pi y por 1 menos pi sea mayor o igual que 5. Necesitamos cumplir esto. Porque fijaros que cuando hablamos de proporciones, las proporciones realmente no son una variable continua, ¿no? Si yo cojo a dos personas, ¿qué proporción de aprobados me puede salir? O 0, o 50, o 100%, ¿no? Si cojo a tres personas, o me sale 0, o el 33%, o el 66%, o el 100% aprobados. ¿Se entiende? Es una variable discreta realmente las proporciones. Pero si tenemos una muestra suficientemente grande, acaba repartiéndose como una normal y la aproximamos a la normal por el teorema de Mover. Por tanto, siempre que cumplamos que n por pi por 1 menos pi sea mayor o igual que 5, podremos asumir que las proporciones siguen una normal respecto a la proporción poblacional y podremos trabajar como si fuera una distribución normal, ¿no? Ahora veremos un ejemplo de cada tipo de cálculo. Bien, y luego por último tenemos el teorema central del límite.
estas dos condiciones, tanto para medias como varianzas como para proporciones, estas condiciones están basadas en la idea de que las variables siempre acaban siendo una distribución normal si las repetimos muchas veces. Y eso es el teorema central del límite. El teorema central del límite lo que dice es lo siguiente. Lo que dice es que si tenemos una serie de variables aleatorias repetidas muchas veces, más de 30, se consideran muchas veces, más de 30, el resultado siempre acaba siendo una distribución normal. Una suma de variables aleatorias suficientemente grande, ¿no?, acabará siguiendo una distribución normal y por tanto podremos asumir la normalidad para hacer los cálculos con las tablas de estadística como hacíamos en estadística 1. ¿Sí? Esa es la idea. Fijaros, os voy a poner un ejemplo. Si yo digo número de caras al tirar una moneda, ¿no? Número de caras al tirar una moneda. Al principio yo puedo sacar o ninguna cara o una cara, ¿no? Si tiro la moneda una vez, ¿sí?, tengo un 50% de que no me salga ninguna cara y un 50% de que me salga una cara. ¿Qué pasa si tiro la moneda dos veces? Si tiro la moneda dos veces, entonces puede ser que no me salga ninguna cara, que me salga una cara o que me salga dos caras. Que no me salga ninguna cara, fijaros que yo puedo hacer esto, ¿no? Como hacíamos en estadística 1, de hecho os hacía este ejemplo. ¿No? Si tiro la moneda dos veces, o sea, si la tiro una vez, es o cara o cruz, por tanto, o ninguna cara o una cara. Si tiro la moneda dos veces, la probabilidad de que me salga ninguna cara sería un caso de 4, es 0,25. Y la probabilidad de que me salga una cara es 0,5. Y la probabilidad de que me salga dos caras es 0,25. ¿Sí? Por tanto, fijaros que cuando yo repito la variable dos veces, ¿no?, tiro la moneda dos veces, ahora la probabilidad del número de caras empieza a aproximarse a una distribución normal. Si tiro la moneda tres veces, entonces puede ser que me salga o ninguna cara, o una cara, o dos caras, o tres caras. Y la probabilidad empezará a aproximarse cada vez más a la distribución normal. Al final acabaría siguiendo una distribución normal perfecta. ¿Sí? Así que es un ejemplo muy sencillo. Si yo repito una variable, sea cual sea, fijaros que esta variable, el número de caras, no era normal en un principio. Era una variable de hecho dicotómica. Si yo la voy repitiendo, al final acabará siguiendo una distribución normal, porque los valores centrales se dan por más combinaciones que los valores extremos. Y por tanto se nos acaba formando una normal. Así que tener una variable repetida muchas veces, aleatoria, nos acaba siguiendo una distribución normal. Y por eso, siempre que tengamos una muestra grande, ¿sí?, o muchas repeticiones en proporciones sería equivalente a hacer esto, pues podemos asumir la normalidad de la variable y por tanto podemos trabajar como trabajamos en estadística 1 con las distribuciones muestrales. Vamos a la página 3 y vamos ya a la parte práctica, ¿no? Hemos hecho ya un poco la teoría de qué es la distribución muestral. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora la distribución muestral de una media, de una proporción y de una varianza y cómo se pueden calcular probabilidades de esas distribuciones muestrales. Primero, distribución muestral de una media. Dice, definición, características y distribución de los principios estadísticos muestrales. Distribución muestral de una media. Hemos dicho que si yo conozco cuál es la media poblacional y me pregunto por la media muestral, vamos a ponerlo así mejor, si yo tengo la media poblacional y me pregunto por la media muestral, yo sé que la media muestral sigue una distribución normal centrada en el propio parámetro, con una desviación típica que sale de hacer sigma entre raíz de n. Sale de hacer este cálculo. ¿Sí? Así que esta es la distribución muestral de medias que hemos estado comentando antes. ¿Vale? Entonces, si yo dentro de esta distribución, bueno, y la condición de aplicación era siempre que la variable fuera normal o la n fuera mayor o igual que 30. ¿Sí? Por tanto, también podemos expresarlo con esta nomenclatura. Las medias muestrales que me pueden salir siguen una normal donde la media es mu y donde la desviación típica es sigma entre raíz de n. ¿Sí? Por tanto, las medias siguen una normal donde
la media es mu y la desviación típica es sigma entre raíz de n, como lo expresamos como varianza, sería esto al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Media y varianza, hacía eso nuevamente, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer si yo me pregunto por una probabilidad concreta? Por ejemplo, imaginaros que nos preguntamos por, nos decimos, la media poblacional es 6 y me pregunto por la probabilidad de que yo obtenga más de un 8, o más de un 6,5. Bueno, es el ejemplo que os ponía aquí. Bueno, vamos a hacer con el primer ejemplo, el ejemplo del A, ¿vale? Imaginaos que me pregunto, yo sé que la población tiene media 6, no sé cómo estaba. Vale, yo sé que la población tiene media 6 y desviación típica nos dicen 2,5. Y yo me pregunto por cuál es la probabilidad de que la media de la nota del examen de mi muestra, que es una muestra, nos dice aquí, vamos a leer el ejemplo. Dice, la nota del examen sigue una normal, de media 6 y desviación típica 2,5. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que si recogemos una muestra de 30 personas, o sea, con una n de 30, la nota media muestral sea, ¿cuál es la probabilidad de que la nota media muestral sea? Dice, superior a 6,5. Sí, es el ejemplo, de mitad de página. Así que si yo sé que la nota del examen que estábamos diciendo de media es 6 y desviación típica 2,5 y cojo 30 alumnos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que la media de los 30 alumnos, los 30 de media, tengan más de un 6,5? ¿Cómo va a ser la media que me va a salir? Pues no lo sé. Yo lo que sé es que la media que me va a salir va a seguir una normal, donde lo más probable es que esté cerca de la media poblacional, ¿no? Yo, la media que me saldrá al coger a 30 personas, no sé cuál será, pero si la población tiene media 6, será un valor cercano a 6, con un error estándar que salía de sigma entre raíz de n, es decir, 2,5 entre raíz de 30. Por tanto, conozco cómo es la normal, sé su media y sé su desviación típica, el error estándar, y yo lo que me pregunto es, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral me salga por encima de 6,5? Me pregunto por esto, ¿sí? Entonces, fijaros que es un ejercicio de distribución normal, como los que hacíamos en estadística 1. ¿Qué tenemos que hacer para resolver un ejercicio de distribución normal? Decíamos que la puntuación que teníamos en nuestra normal la teníamos que pasar a puntuación z, ¿no? La z era aquella normal de media 0 y desviación típica 1 que nos servía como referencia y que era la que utilizábamos con las tablas de estadística. Por tanto, si yo me dibujo la distribución z, la distribución estandarizada debajo de mi normal, la media es 0, ¿no? Entonces yo lo que voy a querer hacer es resolver la z equivalente del 6,5 para luego mirar en la tabla de estadística cuál será la probabilidad correspondiente. Así que tengo que pasar de este valor en esta normal a z para luego resolverlo con la probabilidad con la tabla. ¿Cómo se pasaba de la puntuación en nuestra normal a z? La z se calculaba, si os acordáis de estadística 1, como el valor menos la media entre la desviación típica, ¿no? Eso lo hicimos en estadística 1, valor menos media entre desviación típica. Eso nos permite pasar a escala z y luego poder utilizar la tabla. En nuestro caso, ¿cuál es el valor de estudio? El valor de estudio es la media muestral. ¿Cuál es la media de la normal? Sigue siendo la media poblacional. ¿Y cuál es la desviación típica de la normal? Ahora no es sigma, es sigma entre raíz de n. Por tanto, estos ejercicios de distribución muestral de medias son iguales que los que hacíamos en estadística 1, donde nos preguntábamos, pues si cogemos una persona al azar, hablábamos de una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que saque más de un 6,5? Pues el 6,5 lo pasábamos a z y lo buscábamos en la tabla y resolvíamos la probabilidad, ¿no? Pues ahora es lo mismo, lo único que no hablaremos de que una persona tenga más de un 6,5, sino de que 30 personas de media tengan más de un 6,5. Y el procedimiento es el mismo, lo único que en lugar de utilizar esta fórmula, la vamos a adaptar a la distribución muestral y por tanto vamos a utilizar esta otra, ¿sí? Así que lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente.
la media muestral es 6,5 menos la media poblacional, que es 6, entre la desviación típica, que es 2,5, entre la raíz de 30, que es la n. ¿Sí? Vamos a tener que hacer pues este cálculo. ¿Sí? Si hacemos este cálculo nos daría 6,5 menos 6 entre 2,5 entre raíz de 30. Si hacemos este cálculo, nos daría una z de 1,09. O 1,09, vamos a ponerlo, el siguiente valor es 5 y pico, así que 1,10. ¿Sí? Vamos a redondear a 1,10. 6,5 menos 6 entre 2,5 entre la raíz de 30, ¿no era? Bien, ¿eso qué quiere decir? Que la puntuación de 6,5 en nuestra normal es equivalente a una puntuación de 1,10 en la normal estándar, en la Z. Y entonces, una vez teníamos la puntuación Z, lo vamos a buscar a la tabla, ¿sí? Vamos al final del dossier, que tenéis las tablas, y vamos a la tabla de la normal estándar. Acordaros que en la tabla de la normal, la tabla nos daba solo los positivos, y dijimos que la tabla la podíamos interpretar como que me va a devolver la probabilidad siempre del trozo grande de la normal. Por tanto, si estoy aquí, ¿el trozo grande cuál es? ¿Este o este? El trozo grande es este. Pues la tabla me va a resolver esta probabilidad. Pero si estuviera aquí, me olvidaré del signo, pero pensaremos que la tabla me va a devolver el trozo grande, que en este caso sería la probabilidad hacia la derecha. ¿Sí? Así que la tabla no tiene signo. Nos olvidamos del signo. Siempre que pensemos que si estamos a la derecha nos dará la probabilidad hacia la izquierda, y si estamos hacia la izquierda nos dará la probabilidad hacia la derecha. Es decir, que la tabla nos va a devolver siempre la probabilidad del trozo grande. Así que el 6,5 lo he pasado a Z, nos ha dado 1,1. Lo busco en la tabla y la tabla me va a devolver la probabilidad hacia la izquierda. Vamos a la tabla de la normal, ¿sí? Y aquí buscamos el valor 1,10. Acordaros que primero la primera columna tiene el valor en la unidad del primer decimal, o sea, sería 1,1, la fila 1,1 y la columna 0, ¿no? Es 1,10. ¿Sí? La unidad y el primer decimal son la fila y la columna es el segundo decimal. Así que sería 1,1 y 0. Y la probabilidad que nos da el 1,10 es 0,864. 0,864. 0,864 es lo que estamos buscando. Vamos a redondearlo, vamos a poner 0,86. ¿Vale? Bueno, es igual, vamos a poner 0,864. Entonces, si la probabilidad de tener menos de 6,5 es 0,864, nos daría una probabilidad de 0,136, ¿no? Si lo restamos a 1, esto es 0,86,4%, pues eso es un 13,6%, ¿no? Pues la probabilidad que estábamos buscando sería esta. Sería 0,136. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Mismo procedimiento que hacíamos en estadística 1 con la distribución normal. Yo me dibujo la distribución, en este caso la muestral, ¿no? Utilizo la fórmula adaptada de la muestral y cojo el valor, lo paso a Z. Y una vez lo tengo en Z, lo busco en la tabla. Y en la tabla me devuelve el trozo grande. No me sirve. Quiero el trozo pequeño, pues lo resto a 1. 1 menos eso me da esto. ¿Sí? Venga, entonces, vamos a hacer más ejemplos. Siguiente ejemplo. Nos dice, ¿y cuál es la probabilidad de tener una nota media inferior a 5? Nota media inferior a 5. Vamos a dejar la fórmula ya. El valor menos la media entre sigma entre raíz de n, ¿no? Vamos a dejarnos la fórmula aquí. Por tanto, ahora lo que nos preguntan es que cuál es la probabilidad de tener menos de 5. Probabilidad de que la media muestral sea menos de 5. ¿Sí? Ahora nos preguntamos por eso. ¿Cuál es la probabilidad de que coja 30 personas y las 30 de media tengan menos de un 5? Cuando la población tiene una media de 6 con desviación típica de 2,5. ¿Qué hacemos?
Primero, siempre nos vamos a dibujar la distribución, ¿sí? Nos vamos a dibujar la distribución. Por tanto, la distribución muestral de las medias, en este caso seguirá una normal, centrada en la media poblacional, que es 6, y con una desviación típica que es, bueno, el error estándar, que es sigma entre raíz de n, por tanto es 2,5 entre la raíz de 30, ¿no? Bien, a partir de aquí, ¿qué me están preguntando ahora? La probabilidad de tener una media muestral por debajo del 5, ¿no? Media muestral por debajo del 5, ¿sí? Venga, así que volvemos a estar en un ejercicio de, es una muestra grande, por tanto asumimos la normalidad. Bueno, aquí todo el rato estamos asumiendo que se cumple la condición, porque es una muestra grande, así que no hay problema, aunque la variable no sea normal, nos da igual porque tenemos una muestra grande. Entonces, a partir de aquí lo resolvemos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues la puntuación obtenida en nuestra normal la tenemos que pasar a z. Así que el 5 hay que pasarlo a z. ¿Cómo lo pasamos? Con la fórmula. La media muestral ha sido 5, la poblacional ha sido 6, la desviación típica es 2,5 entre la raíz de 30. ¿Sí? Por tanto, 5 menos 6 entre 2,5 entre raíz de 30. Y ese nos daría menos 2,19. Nos da un valor de menos 2,19. Por tanto, ahora ya tenemos el valor z equivalente al valor 5 en la distribución muestral de medias. Nos vamos a la tabla, ¿no? Ahora buscamos el valor z, decíamos el procedimiento, siempre era el mismo, esto lo hacíamos en estadística, el valor lo pasamos a z y de la z lo pasamos a probabilidad. Este paso se hace con la fórmula y este paso lo hacemos con la tabla, ¿no? Por tanto, el valor lo pasamos a z con la fórmula y de la z con la tabla lo pasamos a p, a probabilidad, ¿no? Nos vamos otra vez a la tabla de la normal, a buscar el 2,19. Decíamos, el menos 2,19 no lo vamos a tener. A ver, el menos 2,19 no lo vamos a tener. Vamos a tener el 2,19. Por tanto, decíamos que nos olvidamos del signo siempre que pensemos que la tabla nos devuelve el trozo grande. Por tanto, 2,1 y 9. Fila 2,1, columna 9, la última columna, ¿no? 2,1, 9. Si os fijáis en la tabla es el 0,986. La tabla nos devuelve el trozo grande. En este caso, el trozo grande es el de la derecha, 0,9, hemos dicho 2,19, 0,986. 986, ¿no? Por tanto, la probabilidad que estamos buscando sería 0,014, ¿no? Esa es la probabilidad que buscamos. La probabilidad de que la media muestral de los 30 alumnos sea inferior a 5 cuando la población es 6 de media es poco probable. Es un 1% de probabilidad, ¿no? Es un 0,014 de probabilidad. ¿Sí? Eso también puede ser que en algún grupo lo hagáis de forma más matemática. Lo podemos expresar así también. La probabilidad de que la media sea menor de 5, vamos a ponerlo aquí. Vamos a decir que esta probabilidad es la misma. Si os lo pidieran en alguna actividad de continua, expresarlo de forma más matemática, yo os recomiendo que al final siempre lo expreséis así. La media sea menor de 5 es lo mismo que la probabilidad de que la z sea menor de 2,19, de menos 2,19, ¿no? La probabilidad de que la z sea menor de menos 2,19 es igual a la probabilidad de que la z sea mayor de 2,19, porque la tabla me habla del trozo grande, ¿no? Así que el signo lo puedo cambiar por el menos y el más, ¿no? Entonces, eso es igual a 1 menos lo que me da la tabla, que la tabla me da el acumulado del positivo, ¿no? Por tanto, sería 1 menos 0,014, 1 menos 0,986, 0,014. ¿Sí? Así lo podríamos expresar de forma más matemática. La probabilidad de que la media sea menor de 5 es equivalente a que la z sea menor de menos 2,19. El negativo no está en la tabla, por tanto le ponemos en positivo mayor, ¿no? Es lo mismo,
¿sí? Y eso es equivalente a 1 menos esto, y esto nos da esto, ¿no? Esto ya lo vimos también en estadística 1, cómo expresar los resultados de la normal con esta nomenclatura más matemática. Si os lo piden, que no en todos los grupos os lo piden, ¿sí? Si tenéis alguna actividad, cuando hagáis un ejercicio de la normal, pues lo ideal es que al final le pongamos un poco la expresión matemática, ¿no? Venga, pues la solución sería 0,014. Venga, y el último apartado nos dice ahora, ¿y cuál es la probabilidad de que estemos entre 5 y 6? Por tanto, probabilidad de que la media muestral esté entre 5 y 6. Lo expresaremos así, que estemos entre el 5 y el 6, ¿no? Venga, por tanto, la media que me puede salir otra vez tiende a acercarse a la media poblacional, que es 6. Donde el error estándar era, decíamos, 2,5 entre la raíz de 30, ¿no? ¿Y qué me estoy preguntando? ¿Cuál es la probabilidad de estar entre el 5, entre una media muestral de 5 y de 6? Es decir, me estoy preguntando por este área de aquí. ¿Qué hacemos? Mismo procedimiento. Primero, siempre hay que pasarlo a z. Por tanto, nos dibujamos debajo la distribución z. La z, siempre la media, es 0. Lo que hay que pasar es el 5. El 5 lo vamos a tener que pasar a z. Así que sería 5 menos 6 entre 2,5 entre la raíz de 30. ¿Sí? Esto lo acabamos de hacer ahora, ¿no? Era el menos 2,19. Menos 2,19. ¿Sí? Por tanto, ahora no hace falta que lo volvamos a buscar en la tabla, ¿no? Porque hemos dicho que la probabilidad que nos devolvía la tabla, ¿cuál era? La probabilidad que nos devolvía la tabla era 0,9, hemos dicho 986, ¿no? ¿Sí? Nos daba una probabilidad, la tabla, el 2,19 de 0,986. ¿Sí? Entonces, cuando teníamos que trabajar con un intervalo, ¿qué hacíamos en estadística 1? Si quiero resolver la probabilidad del intervalo, tendremos que hacer la diferencia entre una probabilidad acumulada y la otra, ¿no? En este caso, esta probabilidad es 0,5, ¿no? Pues la diferencia entre 0,986 y 0,5, la diferencia entre las dos probabilidades, ojo que siempre tienen que estar hacia el mismo lado, decíamos en estadística 1, por tanto, las dos hacia el mismo lado. Si las resto, ¿qué estoy haciendo? 0,986 es esto, ¿no? Si a esto le resto 0,5 porque es la media, 6 era la media y por tanto la mitad de la distribución tiene un 0,5 de probabilidad. ¿Sí? Así que sería 0,986, 0,5, la diferencia. ¿Sí? Así que podemos decir que la probabilidad de estar entre 5 y 6 va a ser la diferencia entre 0,986 y 0,5, es decir, 0,486. ¿Sí? Esa sería la probabilidad. ¿Que lo queremos expresar de forma más matemática? Pues sería hacer lo siguiente. La probabilidad de estar entre 5 y 6 es la probabilidad de que la x sea menor de 6 menos la probabilidad de que la x sea menor de 5. ¿Sí? La probabilidad de que la x sea menor de 6 es equivalente a la probabilidad de que la z sea menor de 0 y la probabilidad de que la x sea menor de 5 es equivalente a que la z sea menor de menos 2,19. ¿Sí? Y a partir de ahí, pues esto sería equivalente a decir probabilidad de que la z sea mayor de 2,19. Bueno, lo hemos desarrollado antes, o sea, sería 1 menos la probabilidad de que la z sea menor de 2,19. ¿Sí? Así que sería 0,5 menos 1 menos 0,986
es decir, 0,486. ¿Vale? Para los grupos que lo hacéis así, que repito, no sois todos los grupos, pues es ir haciendo matemáticamente. El intervalo es la diferencia entre el valor superior y el inferior. Por tanto, lo paso los dos a z, lo desarrollo, si es menor que el negativo, pues es equivalente, el negativo pasaría a ser positivo y mayor que, y luego mayor que, hago 1 menos el negativo. Bueno, esto el procedimiento lo hacíamos en estadística 1 y depende del grupo lo hacéis o no lo hacéis, así que tampoco quiero perder tiempo con esto. Si lo hacéis lo desarrolláis más, si tenéis dudas me preguntáis. Sí, así que al final acabaríamos desarrollándolo todo y nos acabaría quedando 0,486, ¿no? Pues la probabilidad de que la media esté entre 5 y 6 es esta, 0,486. Muy bien, pues ya hemos hecho varios ejemplos de la distribución muestral de medias. Hay una excepción en la distribución muestral de medias que normalmente no se utiliza, pero que tenéis la fórmula, ¿vale? Es decir, si habláramos de que la variable tiene una desviación típica desconocida y una muestra pequeña, entonces, en lugar de utilizar la fórmula de la z, que era la media muestral menos la poblacional entre sigma raíz de n, en lugar de eso vamos a utilizar una distribución t de Student. La distribución t de Student la vamos a utilizar cuando desconocemos sigma. Y además si la muestra es grande se puede aproximar a la z, así que no haría falta utilizar la t. Pero en general, si no tenemos la sigma, la desviación típica de la población, entonces no vamos a poder utilizar la z, sino que tendremos que utilizar una t de Student. Entonces utilizaríamos la desviación muestral entre la raíz de n. ¿Sí? Esto no tiene mucho sentido, porque estamos hablando de que conocemos la población y nos preguntamos por la muestra. Por tanto, si conocemos la población es un poco raro que no tengamos la desviación típica poblacional. ¿Sí? Esto es como una introducción que luego sí que va a tener sentido cuando hagamos las pruebas de hipótesis. ¿Sí? Pero esto es solo una introducción que no os he puesto ningún ejemplo porque para este tema no tiene mucho sentido. ¿Sí? Sería, si yo no tengo sigma, si no tengo la desviación típica de la población, pero sí tengo la desviación típica de la muestra, entonces se utilizaría una t de Student con n-1 grados de libertad. Pero eso a nivel práctico no tiene ningún sentido en este tema, porque se supone que tengo la población. Si tengo la población tendría la media y también la desviación típica. Y se supone que no tengo la muestra. Si tengo una muestra ya tendría la media, ya esto no tiene sentido calcular la probabilidad de que me salga no sé qué media. ¿Sí? Y la desviación típica de la muestra, si la he calculado, necesito la media, por tanto, no tiene sentido. Pero os pone la fórmula porque luego lo vamos a utilizar. Así que cuando trabajamos con la distribución muestral de medias, pero por lo que sea, luego veremos algunos casos que sí tienen sentido. Cuando trabajamos con la distribución muestral de medias, pero no tenemos la desviación típica de la población y tenemos que utilizar la desviación típica de la muestra, en lugar de utilizar la distribución z, se utiliza una distribución z corregida, que es la distribución t de Student. Lo veremos en más profundidad cuando tenga más sentido, ¿eh? Solo de momento aquí os lo he puesto porque lo tenéis en los apuntes en el formulario, pero no tiene mucho sentido en este caso, en el caso de la distribución muestral de medias, solo que tengáis esa idea. Si tengo sigma desconocida y una muestra pequeña, pues en lugar de sigma pues pongo s. Pongo la desviación típica de la muestra en lugar de la desviación típica de la población. Y entonces se calcula como una t. Pero en este tema no tiene sentido y, bueno, lo haremos esto en las pruebas de hipótesis. Es solo como una introducción y por eso no os he puesto ningún ejemplo. Bien, siguiente apartado. Luego tenemos la proporción muestral. La proporción muestral. Entonces, la proporción muestral, hemos dicho que si conocemos la proporción de la población entera, decíamos, por ejemplo, que teníamos, bueno, es igual, teníamos 0,7, por ejemplo, de proporción muestral, y nos preguntamos sobre la proporción, perdón, si tenemos una proporción poblacional conocida, y nos preguntamos por la proporción muestral, entonces, como hemos explicado antes, sabemos que las proporciones que me pueden salir al coger la muestra tenderán a parecerse a la proporción de toda la población, con una desviación típica que era sigma raíz de pi por 1 menos pi entre n. ¿Sí? Esa era la distribución muestral
de proporciones, ¿no? Las proporciones que me pueden salir en la muestra siguen una normal centrada en la proporción poblacional con error estándar raíz de pi por 1 menos pi entre n. Donde, por tanto, las proporciones que me pueden salir, podemos decir que siguen una normal donde la media es pi y donde la varianza sería, pues, pi por 1 menos pi entre n, ¿no? Sí, es una normal con esta media y con una varianza, la varianza es el cuadrado de la desviación típica, ¿no? Por tanto, es el cuadrado de esto, que sería esto, ¿no? Bien, a partir de aquí, la mecánica es la misma, tenemos una condición de aplicación para poder asumir que las proporciones realmente siguen una normal, ya la hemos visto también, n por pi por 1 menos pi, mayor o igual que 5, ¿no? Tenemos esa condición de aplicación. Bien, vamos a verlo con el ejemplo, porque toda la teoría un poco ya la hemos visto, ¿sí? Es la misma historia de antes, pero ahora con proporciones. ¿Qué ocurre? Que ahora vamos a tener una fórmula adaptada. Si la fórmula era el valor menos la media entre la desviación típica, ahora, ¿cuál va a ser el valor que nos vamos a plantear? Una proporción muestral. Por tanto, ahora vamos a utilizar la fórmula de la proporción muestral, será el valor de estudio, la media de la normal, hemos dicho que es pi, la mu es pi, y la desviación típica es esta. ¿Sí? Así que, para trabajar con la distribución muestral de proporciones, primero deberíamos asegurarnos que cumplimos la condición de aplicación y después aplicaremos esta fórmula para pasar a z y utilizaremos la fórmula de la misma manera que hemos hecho con la distribución muestral de medias. Dice ejemplo, la proporción de alumnos que eligen evaluación única en las universidades catalanas es 0,27. Por tanto, la proporción poblacional es 0,27. Dice, ¿qué probabilidad hay de que saque una muestra al azar de 50 personas? Y que la proporción muestral que elige evaluación única nos dicen que esté entre el 25 y el 30%. ¿Cuál es la probabilidad de que si cogemos una muestra de 50 alumnos me salga una proporción de alumnos que eligen evaluación única de entre el 25 y el 30? Me salga esto. ¿Cómo de probable es que ocurra esto? Que cojamos una muestra y la proporción de alumnos de única esté entre el 25 y el 30. Entonces, si yo conozco que la proporción poblacional es 0,27, yo sé que la proporción que me saldrá en la muestra será un valor cercano a la proporción poblacional. Será un valor cercano a 0,27. ¿Sí? Será un valor cercano, vamos a ponerlo así, a la proporción poblacional, será un valor cercano a 0,27. Y yo me estoy preguntando que cuál es la probabilidad de estar entre una proporción muestral de 0,25 y una proporción muestral de 0,30. Me estoy preguntando por cómo de probable es estar entre estos dos valores en la distribución muestral de proporciones. ¿Qué hacemos? Lo mismo de antes, es decir, debajo de nuestra distribución normal nos vamos a dibujar la z. Bueno, antes habría que comprobar la condición de aplicación. Sería 50 por 0,27 por 0,73 y es mayor de 0,5 claramente, así que primero se cumple la condición, ¿no? Por tanto, asumimos la normalidad. Luego nos dibujamos la distribución muestral de proporciones, nos pintamos la probabilidad que estamos buscando y a partir de aquí lo vamos a pasar a z. Para pasarlo a z, decíamos que este valor es equivalente al 0, siempre la media equivalente al 0, y por tanto hay que pasar a z estos dos valores, el 0,25 y el 0,30. ¿Sí? Aplicamos la fórmula adaptada de la z para las proporciones muestrales. Es decir, sería 0,25 menos 0,27, ¿no? Proporción muestral 0,25 menos 0,27 entre la raíz de 0,27 por 0,73, que es su complementario, entre 50. ¿Sí? 0,25 es la proporción muestral, 0,27 la poblacional y la n es de 50, pues lo vamos resolviendo todo. Eso nos dará el primer valor z y el segundo valor z sería 0,30 menos 0,27 entre la raíz
de 0,27 por 0,73 entre 50, ¿no? Venga, vamos a calcular los dos valores z. Sería 0,25 menos 0,27 entre la raíz de 0,27 por 0,73 entre 50. Y eso nos daría un primer valor de menos 0,32. Y luego, si ponemos 0,30 menos 0,27, nos daría un valor de 0,48. Vale. Así que el valor z equivalente al 0,25 es el 0,32. Y el valor z equivalente al 0,30 es el 0,48. Esto es el menos 0,32. Esto es el 0,48. Bien, pues ahora ya lo tenemos todo para buscarlo en la tabla. ¿Qué probabilidad nos va a devolver la tabla del menos 0,32? Su trozo grande. Por tanto, la probabilidad hacia la derecha. ¿Y qué probabilidad nos va a devolver la tabla del 0,48? Su trozo grande, que es para aquí. Ojo con este problema. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a tener una probabilidad que me la están dando para un lado y la otra probabilidad me la están dando para el otro. Eso lo trabajamos en estadística 1, ¿no? Dijimos, ¿cómo se solucionaba? Pues cogiendo una de las dos y cambiándole el sentido. Si le cambio el sentido, es decir, si lo resto a 1, entonces tendremos las dos hacia el mismo lado y las podremos restar. ¿Sí? Así que vamos a buscarlo en la tabla. 0,32. Lo buscamos en la tabla de la normal, el 0,32. Fila 0,3, columna 2, ¿no? 0,32 sería 0,626, vamos a decir, 626. 0,626, ¿no? Esa sería la probabilidad que me devuelve el 0,32, ¿no? Si lo redondeamos a dos decimales. Vale, 6, 2, 6, 2, 6, exacto. Bien, y luego 0,48, 0,4, columna 8, sería 0,684. 0,684. Bien, esas son las dos probabilidades que me devuelve la tabla. La del 0,32, el trozo grande es 0,626. La del 0,48, el trozo grande es 0,684. Esto no me sirve. Hemos dicho que no puede ser que una probabilidad vaya para allá y la otra para allá, porque entonces no las puedo restar. Así que restamos a 1 esta probabilidad. Es decir, hacemos 1 menos 0,626. Y eso nos da 0,374. 374, ¿no? Nos da una probabilidad de 0,374. Muy bien, pues ahora ya esta probabilidad la hemos restado a 1 y ya la tenemos hacia aquí. Ahora ya las podemos restar las dos. Así que la probabilidad de este intervalo lo calcularemos a partir de 0,684 menos 0,374. ¿Sí? Lo ponemos así simplificado. Si en algún grupo os lo piden más desarrollado, lo hacéis como os lo pidan, porque eso lo hacéis diferente cada grupo. Os decía 0,684 menos 0,374. Nos daría 0,31. Pues ya está. La probabilidad de que si cojo a 50 personas, la proporción que me salga de esas 50 personas que eligen evaluación única esté entre el 25 y el 30% de mi muestra, es una probabilidad del 31%. Hay un 31% de probabilidades de que mi muestra tenga una proporción de única de entre el 25 y el 30. Ya hemos hecho el cálculo en una distribución muestral de proporciones. Como veis, es lo mismo que la distribución muestral de medias, lo único que nos cambia la formulita, porque cambia la media y cambia el error estándar. Pero es el mismo procedimiento, ¿no? Lo pasamos a z y de z lo buscamos en la tabla, resolvemos la probabilidad y luego son los ejercicios que hacíamos en estadística 1. Puede ser la probabilidad del trozo grande, el trozo pequeño, puede ser que sea un intervalo, ¿sí? Así que puede ser de muchas maneras, como hacíamos en estadística 1, ¿no? Y luego incluso se podía complicar un poco más, de que nos preguntaran por una probabilidad. Normalmente lo que nos van a preguntar va a ser esto, ¿sí? La versión fácil un poco de cuando trabajamos con la distribución normal.
Muy bien, pues esto es la distribución muestral de proporciones. Cómo resolver un ejercicio en el que conozco la proporción poblacional y me pregunto por la proporción muestral, me pregunto por la probabilidad de que se me dé una determinada proporción muestral en la muestra. Bien, y último ejercicio ya, vamos a pasar al ejercicio de varianza muestral. Cuando trabajamos con varianzas, también nos ocurre lo mismo, es decir, yo si conozco la varianza poblacional, me puedo preguntar sobre cómo va a salir la varianza en mi muestra, cómo me va a salir mi varianza muestral. Entonces, para modelizar las diferentes varianzas muestrales que nos pueden salir, ojo que ahora es un poco diferente porque la varianza es una variable que está al cuadrado, es una variable aleatoria al cuadrado. Por tanto, al estar al cuadrado ya sigue una normal al cuadrado. Una normal al cuadrado es una chi cuadrado. ¿Sí? Así que ahora el modelo de probabilidad va a ser diferente. Donde una varianza como mínimo es 0. Por tanto, no tiene infinitos valores por la izquierda como antes. Mínimo 0. Y lo más probable es que estemos cerca de la varianza poblacional. Por tanto, la varianza muestral que me va a salir en mi muestra, yo no sé cuál va a ser, pero va a ser un valor también cercano a la varianza poblacional. Pero ojo, que ya no es una normal, sino que es una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. ¿Por qué es una normal al cuadrado? Porque estamos elevando al cuadrado la variable. Y por tanto, algo al cuadrado no puede ser negativo, parte de 0, y algo al cuadrado tiene mucho más margen por encima que por debajo. Así que sí que esta distribución unilateral, que es una chi cuadrado. Cuando trabajamos con una varianza, vamos a trabajar con este modelo de probabilidad, que es la chi cuadrado. Bien, a partir de aquí, si yo quiero resolver un ejercicio, ahora no hablaremos de error estándar, no hay error estándar cuando hablamos de una distribución de chi cuadrado. Entonces, lo que vamos a tener que hacer ahora para resolver una probabilidad va a ser que nuestro modelo de probabilidad lo vamos a pasar a la chi cuadrado con los grados de libertad correspondientes. De la misma manera que hacíamos con la z, y luego lo tenemos que buscar en la tabla. La forma de estandarizar, de pasar de una varianza muestral a la chi cuadrado, la forma de estandarizar va a ser esta. La chi cuadrado con n-1 grados de libertad la vamos a calcular a partir de n-1 por la varianza muestral entre la varianza poblacional. ¿Sí? Esa es la fórmula para estandarizar. Así que la lógica es la misma, lo único que utilizaremos esta otra fórmula y la tabla será la de la chi cuadrado, que será un poco lío. Ya os digo que la tabla tiene que estar preparado el ejercicio para que encontremos el valor en la tabla, pero normalmente siempre lo está, ¿eh? Venga, nos dice, sabemos que la desviación típica de las notas sigue un valor de 2,63. Sí, por tanto, yo sé que la desviación típica de las notas nos dice que es 2,63. Dice, si recogemos una muestra de tamaño 25, o sea, cogemos una muestra de tamaño 25, dice, ¿cuál es la probabilidad de que el valor de la varianza muestral sea mayor que 4? Probabilidad de que la varianza muestral sea mayor de 4, ¿no? Venga, eso es lo que tenemos. Sabemos cuál es la desviación típica poblacional. Cogemos una muestra de 25 observaciones y nos preguntamos por la probabilidad de que la varianza muestral sea mayor de 4. ¿Sí? Nos han dicho que las notas siguen una normal. Por tanto, la condición era la misma de que la variable fuera normal o la n fuera mayor de 30. Aquí la muestra era pequeña, pero sí que era normal. Por tanto, cumplimos la condición de aplicación. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, primero nos hacemos el dibujo de la distribución muestral de varianzas. Esa es la distribución muestral de las posibles varianzas que me pueden salir. Donde la varianza poblacional nos han dado la desviación típica, y acordaros que, como hacíamos en estadística 1, la desviación típica elevada al cuadrado nos da la varianza, ¿no? Así que 2,63 al cuadrado tendremos la varianza, que es 6,92. 6,92 es la varianza poblacional. 6,92 es la varianza poblacional. Y yo me pregunto por cuál es la probabilidad
de tener una varianza muestral por encima del 4. Fijaros que el 4, si esto es el 6,92, el 4 tendría que estar por aquí, ¿no? ¿Cuál es esta probabilidad? Me están preguntando por esta probabilidad, ¿no? Probabilidad de tener más de 4 cuando la varianza poblacional es de 6,92. ¿Qué hacemos? Mismo procedimiento. Este 4 lo vamos a tener que estandarizar, es decir, sería 24 n menos 1, 25 menos 1, por la varianza muestral que es 4, entre la varianza poblacional que es 6,92, ¿no? Sí, 25 menos 1 por 4, que es la varianza que me pregunto, entre 6,92. Y eso nos daría 13,87. 13,87. En una distribución chi cuadrado, su centro, el pico, está en los grados de libertad. O sea, esto sería 24 y eso sería 13,87. ¿Sí? Así que ahora ya tenemos el valor de chi cuadrado. 13,87 es el valor 4 estandarizado, el valor 4 pasado a la chi cuadrado. Entonces, ahora nos vamos a la tabla de chi cuadrado. Tabla de chi cuadrado al final del dossier. Entonces, nos vamos a ir primero a los grados de libertad correspondientes. Estamos hablando de una chi cuadrado de 24 grados de libertad. ¿Sí? Chi cuadrados hay muchas. Como vimos en estadística 1, depende de los grados de libertad, cambia la distribución, así que nos interesa coger solo el valor de la fila 24. 24 grados de libertad. Y ahora buscamos el valor que más se aproxime. El problema de la tabla de la chi cuadrado es que en función de los grados de libertad la distribución es diferente. Y por tanto, la tabla solo me da unos cuantos cortes. Así que vamos a tener que coger el corte que más se nos acerque. En nuestro caso, si cogemos la fila 24 en la tabla de la chi cuadrado, el que más se acerca es 13,85 prácticamente, ¿no? Yo tengo 13,87 y hay el 13,85, ¿no? Entonces, miramos ese valor, fila 24, el valor que más se acerca a 13,87 es el 13,85 y nos pone 0,05 si nos fijamos arriba, ¿no? Fila 24, encontramos el valor que más se acerque, miramos arriba y nos da una probabilidad de 0,05. Es decir, que para aquí hay 0,05 para la izquierda. Pero yo no quiero esta probabilidad. Yo quiero la probabilidad hacia el lado derecho. ¿Sí? Quiero la probabilidad hacia el lado derecho y por tanto 0,05 no me sirve. Quiero la probabilidad hacia la derecha, más de 4, por tanto sería 0,95, ¿no? Pues esta sería la respuesta. La probabilidad de que en mi muestra de 25 personas tenga una varianza superior a 4 es 0,95. Pues ya lo tenemos resuelto. Hay una probabilidad del 95% de que la varianza muestral supere ese valor 4. Muy bien, pues venga, lo vamos a dejar aquí. Ya hemos visto la introducción a la distribución muestral, a cómo se calcula probabilidades en la distribución muestral. Eso os lo van a preguntar, ya veréis en el parcial y en el final también suele salir alguna pregunta cortita de distribución muestral. Siempre es el mismo procedimiento, siempre tenemos que hacernos el dibujo de la distribución muestral, sea de medias, sea de proporciones, sea de varianza, nos pintamos lo que nos piden, lo pasamos a z o a t o a chi cuadrado, lo buscamos en la tabla y resolvemos la probabilidad, ¿sí? Esto lo practicaremos más también cuando hagamos exámenes, ¿sí? Pero bueno, no tiene más secreto, es lo mismo que hacíamos en estadística 1, pero cambiando la fórmula de estandarización, ¿no? Bueno, y cambiando un poco las condiciones, pero cambiamos la fórmula de la z o la fórmula de la chi cuadrado, pero el procedimiento es el mismo. Del valor pasamos a valor z, chi cuadrado o t, en un caso raro, y luego con la tabla resolvemos la probabilidad correspondiente, pero la probabilidad hay que tener en cuenta cómo nos la dan, entonces a veces hay que restarla a 1, si la queremos al revés, depende de la tabla, ¿sí? En la tabla, por ejemplo, de chi cuadrado ya nos da el dibujo de qué probabilidad nos dan
La tabla de chi cuadrado siempre nos está hablando de la probabilidad hacia la izquierda, siempre a la izquierda, ¿sí? Porque ahora no hay negativos y positivos, porque como hemos dicho partimos del 0, ¿sí? En cambio la de la z decíamos que lo que nos dice la tabla es la probabilidad del trozo grande. Muy bien, pues venga, lo dejamos aquí y nada, nos vemos en el próximo vídeo que empezaremos a trabajar ya con los intervalos.